Cuando regresé del trabajo encontré a mi esposa Patricia llorando en la cocina. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo, «Tu yerno vino mientras no estabas y me gritó. Dijo que lo traicionaste al darle el ascenso a Jorge en vez de a él, que eres un suegro injusto que prefiere a los extraños sobre su propia familia». Entonces hice solo una cosa. Al día siguiente, mi yerno estaba despedido y enfrentaba cargos criminales por fraude de 5 millones de pesos. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Eran las 6:45 de la tarde cuando abrí la puerta de mi casa en la colonia Polanco, Ciudad de México. El aroma familiar de café debería haberme recibido como siempre. Pero el aire se sentía diferente, pesado, tenso. Como director general de construcciones de una empresa familiar que fundé hace 32 años con un préstamo de 50,000 pesos y trabajo de 18 horas diarias, acababa de tomar una de las decisiones profesionales más difíciles de mi carrera: ascender a Jorge Maldonado como nuevo gerente de proyectos especiales. Jorge llevaba 12 años en la empresa. Había empezado como ingeniero junior recién graduado de la UNAM y se había ganado cada promoción con trabajo excepcional, dedicación absoluta y resultados medibles en cada proyecto. Cuando el puesto de gerente se abrió hace 3 semanas, 5 candidatos internos aplicaron. Jorge era, sin ninguna duda en mi mente, el más calificado para el cargo. Uno de los otros candidatos era Martín Sosa, mi yerno. El esposo de mi única hija Carolina desde hace 9 años. Martín llevaba solo 4 años en la empresa. Era buen ingeniero, competente en su trabajo diario, cumplidor con los plazos establecidos. Pero le faltaba la experiencia necesaria para manejar un departamento completo de 8 ingenieros. Le faltaba madurez para liderar equipos en proyectos millonarios. Y sobre todo, le faltaba la humildad fundamental para reconocer que todavía tenía mucho camino por recorrer en su desarrollo profesional. Había aplicado al puesto con una confianza que rayaba en arrogancia absoluta, asumiendo aparentemente que su posición como yerno del dueño le garantizaba el ascenso de manera automática. Como si el matrimonio con mi hija fuera un boleto VIP directo hacia la cima de la pirámide corporativa. Esta mañana, en la junta directiva mensual, anuncié la decisión oficialmente frente a todos los gerentes y directores de departamento. Jorge Maldonado sería el nuevo gerente de proyectos especiales, efectivo de inmediato con un aumento salarial del 35% y equipo completo bajo su mando. Martín estaba presente en la sala de juntas, sentado en la tercera fila entre los demás gerentes. Vi exactamente el momento preciso en que procesó la información. Su rostro pasó de expectativa confiada a incredulidad completa, luego a algo considerablemente más oscuro y peligroso. Furia apenas contenida bajo una máscara delgada de profesionalismo forzado. Después de la junta, cuando todos los presentes se acercaban a felicitar a Jorge y estrecharle la mano con genuina alegría, Martín salió de la sala sin decir una sola palabra a nadie. No vino a mi oficina después para preguntar qué aspectos específicos podía mejorar para la próxima oportunidad. No buscó retroalimentación constructiva sobre su desempeño actual. Simplemente desapareció del edificio corporativo sin despedirse de nadie en absoluto. Yo tenía 58 años de edad. 3 décadas completas dirigiendo empresas de construcción y manejando todo tipo de personalidades complejas y egos lastimados. Sabía perfectamente bien que las decisiones profesionales difíciles siempre traen consecuencias inesperadas en las relaciones personales, pero nunca en mis peores pesadillas más oscuras imaginé que la consecuencia directa sería encontrar a mi esposa de 35 años de matrimonio completamente destrozada emocionalmente. «Patricia, mi amor», ya llegué, grité al cerrar la puerta principal de madera dejando mi portafolio de cuero gastado junto al perchero antiguo del recibidor. Silencio absoluto y pesado. «Patricia».
Entonces lo escuché claramente, un sollozo ahogado entrecortado desgarrador viniendo desde la cocina al fondo del pasillo principal de nuestra casa. Dejé las llaves sobre la mesa de entrada y caminé rápidamente hacia el sonido preocupante, mi corazón acelerándose progresivamente con cada paso que... Patricia no era de llorar fácilmente en absoluto. En 35 años completos de matrimonio sólido la había visto llorar tal vez 5 veces en total, cuando murió su madre, cuando nació Carolina, cuando perdimos un embarazo antes de que Carolina naciera, cuando falleció mi padre. Y cuando Carolina se casó con Martín, la encontré sentada en una de las sillas de madera del comedor familiar, con ambas manos cubriéndose completamente la cara, los hombros temblando de forma violenta e incontrolable. Su cabello normalmente perfectamente peinado estaba completamente despeinado y desordenado. Había pañuelos desechables arrugados y húmedos esparcidos por toda la superficie de la mesa de roble. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Es tu hermana? Me arrodillé inmediatamente junto a ella sobre el piso de cerámica fría, apartando con extremo cuidado sus manos temblorosas de su rostro enrojecido. Sus ojos estaban completamente rojos e hinchados de tanto llorar continuamente. No era llanto reciente de hace minutos, había estado llorando sin parar durante horas completas, probablemente desde media tarde. Roberto. Su voz salió completamente quebrada, ronca de tanto sollozar. Martín vino a la casa esta tarde. El nombre completo de mi yerno cayó entre nosotros como una bomba de alto poder explosivo. Martín estuvo aquí. ¿Cuándo exactamente? Hace aproximadamente 2 horas, tal vez un poco más. Carolina no estaba aquí en la ciudad. Ya sabes que se fue desde esta mañana muy temprano a Cuernavaca con los 2 niños para pasar el fin de semana completo en la casa de campo de tu hermana Lucía. Patricia respiró profundo y tembloroso, intentando desesperadamente controlar el temblor incontrolable en su voz. Martín llegó completamente furioso. Roberto, como yo jamás lo había visto antes en todos estos 9 años de conocerlo. Sentí instantáneamente como mi mandíbula se tensaba de forma involuntaria. ¿Qué hizo exactamente? Cuéntame absolutamente todo con detalle. Patricia tomó otro pañuelo desechable de la caja de cartón sobre la mesa, limpiándose cuidadosamente las lágrimas saladas que seguían cayendo sin control por sus mejillas arrugadas. Tocó el timbre de la entrada casi exactamente a las 4:30 de la tarde. Yo estaba aquí mismo en la cocina preparando todos los ingredientes necesarios para la cena especial, pensando alegremente en celebrar tu día profesional exitoso con tu platillo mexicano favorito. Cuando abrí la pesada puerta principal de madera, Martín tenía la cara completamente roja como un tomate maduro. Los puños fuertemente apretados hasta que los nudillos se veían blancos, temblando visiblemente de rabia contenida. Entró a empujones sin que yo siquiera lo invitara formalmente a pasar al interior. ¿Y qué te dijo exactamente? Empezó inmediatamente a caminar de un lado a otro aquí mismo en nuestra cocina familiar, levantando progresivamente la voz cada vez más y más alto. Dijo muy claramente que lo traicionaste de la peor manera posible, que le diste deliberadamente el puesto gerencial a Jorge Maldonado exclusivamente para humillarlo públicamente frente a absolutamente todos sus colegas profesionales, para demostrarle cruelmente que él no vale absolutamente nada dentro de tu empresa familiar. Cada palabra pronunciada era como un golpe físico directo a mi estómago. ¿Qué más dijo específicamente Patricia? Me dijo explícitamente que tú eres un suegro completamente injusto e imparcial, que siempre has tratado considerablemente mejor a todos los empleados extraños desconocidos que a tu propia familia sanguínea. Que Jorge Maldonado es obviamente tu favorito personal porque te dice que sí a absolutamente todo lo que propones sin cuestionar jamás. Mientras que Martín supuestamente tiene opiniones profesionales propias e independientes, y eso aparentemente te incomoda profundamente. Patricia hizo una pausa larga y dolorosa, su voz quebrándose completamente otra vez.
Me gritó brutalmente aquí en mi propia cocina. Roberto. Me gritó horriblemente como si yo personalmente tuviera toda la culpa directa de tus decisiones corporativas profesionales. La rabia ardiente empezaba a hervir peligrosamente en lo más profundo de mi pecho apretado. ¿Hubo algo adicional más? Traté desesperadamente de defenderte con todas mis fuerzas. Le dije firmemente que tú siempre has sido completamente justo en absolutamente todas tus decisiones profesionales, que jamás has favorecido a ninguna persona por amistad personal o relaciones familiares cercanas, que Jorge Maldonado tiene considerablemente más años de experiencia práctica, mejores resultados documentados oficialmente en todas sus evaluaciones anuales de desempeño. Patricia se detuvo abruptamente, completamente incapaz de continuar hablando por varios segundos largos. Entonces Martín se puso muchísimo peor todavía, Roberto. Sus palabras crueles fueron absolutamente horribles e imperdonables. Dime exactamente palabra por palabra qué te dijo mi amor. Me dijo textualmente que yo no entiendo absolutamente nada en el mundo sobre negocios corporativos ni sobre administración de empresas constructoras, que soy exclusivamente una ama de casa completamente ignorante e inútil que no tiene ningún derecho legítimo a opinar públicamente sobre cosas complejas que están completamente fuera del alcance de mi comprensión limitada. Patricia sollozó fuertemente y sin control. Me llamó directamente vieja metiche entrometida que debería quedarse permanentemente callada dentro de su pequeña cocina doméstica y jamás meterse en asuntos importantes de hombres profesionales. Pero lo que Martín absolutamente no sabía en ese momento crítico era que acababa de cometer el error más catastrófico y destructivo de toda su vida entera. La furia que sentí en ese preciso momento era indescriptible, pero me obligué férreamente a mantener la calma absoluta por el bien de Patricia. Ella desesperadamente necesitaba mi apoyo emocional sólido, no más violencia verbal adicional. ¿Había algo más grave todavía que necesite saber inmediatamente? Patricia asintió lentamente con su cabeza, tomando aire profundo y tembloroso. Luego vino la amenaza más seria y preocupante de todo. Dijo explícitamente que Carolina y él van a renunciar definitivamente a la empresa muy pronto, que él no va a seguir trabajando ni un solo día más para un hombre mayor que claramente no respeta en absoluto a su propia familia consanguínea. Dijo específicamente que tienen múltiples ofertas laborales excelentes esperándolos pacientemente en Monterrey, que el padre millonario de Martín tiene contactos personales importantes en varias empresas constructoras grandes y prestigiosas de allá en el norte. Me puse de pie muy lentamente. La habitación familiar parecía extrañamente más pequeña de repente. Amenazó específicamente y directamente con llevarse lejos a Carolina y los dos nietos. No usó exactamente esas palabras precisas, pero el mensaje implícito era completamente claro como el agua cristalina. Textualmente que esta familia disfuncional va a tener que escoger bandos definidos muy pronto, y que él jamás bajo ninguna circunstancia va a permitir que sus dos hijos pequeños inocentes crezcan viendo continuamente cómo su propio abuelo paterno humilla cruelmente y desprecia públicamente a su padre trabajador. Saqué inmediatamente mi teléfono celular del bolsillo profundo del pantalón y marqué el número guardado de mi hija Carolina. El teléfono móvil sonó exactamente 5 veces completas antes de ir directamente al buzón de voz automático. Probablemente estaba en una zona rural sin señal celular en la casa de campo aislada de mi hermano. Entonces hice algo extraordinario que jamás había hecho en 32 años completos de historia de Construcciones Ramírez. Llamé inmediatamente a una reunión de máxima emergencia del consejo directivo completo para el día siguiente, sábado por la mañana temprano, exactamente a las 7 en punto. Un día que absolutamente nadie trabaja normalmente. Esa noche larga fue una de las más difíciles de toda mi vida entera.
Mientras Patricia finalmente lograba dormir profundamente después de tomar una pastilla recetada que su doctora le había dado para momentos extremos de ansiedad incontrolable, yo me encerré completamente solo en mi estudio personal privado del segundo piso con mi computadora portátil y una determinación férrea de hacer. Abrí sistemáticamente los archivos digitales completos de la empresa y empecé a revisar meticulosamente documentos administrativos que normalmente delegaba rutinariamente a otros miembros capacitados del equipo gerencial. Como director general ejecutivo, mi trabajo principal era la visión estratégica amplia de largo plazo, no los detalles operativos minuciosos de cada proyecto individual específico. Pero esta noche particular, absolutamente cada detalle pequeño importaba enormemente. Abrí la carpeta digital completa de Proyectos Martín Sosa, supervisor directo año fiscal 2023 a 2024. Como gerente oficial de la zona geográfica norte de operaciones, Martín había estado directamente a cargo de supervisar 3 proyectos grandes durante el último año completo. Proyecto Querétaro. Un desarrollo comercial de oficinas corporativas. Presupuesto original aprobado, 4.500.000 pesos. Costo real final ejecutado, 6.200.000 pesos. Sobrecosto documentado, 1.700.000 pesos. Fruncí profundamente el ceño preocupado. Un 38% de sobrecosto era excesivo y altamente sospechoso. Proyecto Puebla. Conjunto habitacional de interés social. Presupuesto 3.800.000. Costo final 5.100.000. Sobrecosto 1.300.000 pesos. Proyecto Toluca. Plaza comercial mediana. Presupuesto 5.200.000. Costo final 7.400.000. Sobrecosto alarmante 2.200.000 pesos. Total combinado 5.200.000 pesos en sobrecostos. Más del 30% sobre presupuesto. Algo definitivamente no cuadraba correctamente. Decidí profundizar considerablemente más. Abrí las carpetas de facturas individuales, cientos de documentos, cemento, varilla, vidrio, instalaciones eléctricas, plomería. Y entonces lo vi claramente. En los 3 proyectos el proveedor principal era idéntico, Materiales del Norte S. No era uno de nuestros proveedores corporativos habituales confiables. Busqué rápidamente en Google. La página web mostraba al director general, Gustavo Sosa Mendoza. Busqué el Facebook de Martín. En su lista familiar pública, Gustavo Sosa hermano. Fue entonces cuando absolutamente todo cambió de golpe dramático. Martín había estado contratando sistemáticamente a la empresa comercial de su propio hermano, con sobreprecios masivos, durante un año completo sin que nadie sospechara. Llamé inmediatamente a un auditor externo independiente a las 2:30 de la madrugada. Ricardo, necesito urgentemente una auditoría financiera completa. Te pago el triple de tu tarifa. Resultados para mañana a 6 de la mañana sin falta. Tan urgente, Roberto. Creo firmemente que tenemos fraude corporativo de 5 millones. El responsable directo es mi propio yerno. A las 6:15 de la mañana llegó el email con el reporte adjunto. Era devastador. Materiales del Norte había cobrado entre 35 y 60% por encima del mercado estándar. De los 5 millones en sobrecostos, 3.800.000 eran fraude puro documentado. A las 7 llegué a la oficina con Patricia. La sala estaba llena. 5 miembros del Consejo Directivo Recursos Humanos y la abogada corporativa principal. Gracias por venir. Tenemos un asunto extremadamente grave. Patricia dio su testimonio completo sobre los gritos brutales, amenazas serias e insultos imperdonables. Esto es completamente inaceptable, declaró don Alfredo. Atacar verbalmente a la esposa del director es falta gravísima. Hay considerablemente más todavía. Proyecté los documentos.
5.200.000 pesos en sobrecoste. El proveedor en los 3 proyectos es Materiales del Norte, propiedad del hermano de Martín. Mostré el reporte de auditoría completo. 3.800.000 pesos son fraude documentado. Precios deliberadamente inflados entre 35 y 60%. La revelación cayó como una bomba nuclear devastadora. Esto es criminal, declaró la abogada. Fraude, malversación, conspiración. En ese momento entró Carolina pálida. «Papá, ¿qué está pasando?». Le mostré absolutamente todo. El testimonio de su madre, los documentos, las facturas, el fraude sistemático. «No puede ser verdad». Entonces escuchamos voces elevadas en el pasillo. «Necesito ver al señor Ramírez inmediatamente». La puerta se abrió bruscamente. Martín entró despeinado. Se congeló al vernos reunidos. «¿Qué es todo esto?». «Siéntate, Martín». Martín se sentó, sus ojos moviéndose nerviosamente. «Primero, tu conducta hacia Patricia». «Me gritaste en mi casa», interrumpió Patricia. «Me llamaste ignorante. Amenazaste con llevarte a mi hija y nietos». Giré la laptop. «¿Reconoces estas facturas?». Sus ojos se agrandaron. 3 proyectos con la empresa de tu hermano. Precios inflados 60%. «Puedo explicar». Revisamos tus emails. Encontramos conversaciones sobre cómo inflar precios y dividir ganancias. Carolina se puso de pie llorando. «¿Robaste millones?». Martín bajó la cabeza. «Cerca de 2 millones. Gustavo y yo nos repartimos». Don Alfredo habló. «El consejo vota. Terminación inmediata. Denuncia penal. ¿A favor?». 5 manos arriba. «Martín Sosa, quedas despedido inmediatamente». 2 guardias lo escoltaron fuera. 6 meses después, Martín fue sentenciado a 4 años de prisión. Su hermano a 3. Recuperamos 3.800.000. Carolina se divorció. Obtuvo custodia completa. Jorge aumentó rentabilidad 23%. Un domingo Carolina me dijo: «Papá, gracias por protegernos». Regresé del trabajo y encontré a mi esposa llorando. Mi yerno le había gritado porque di un ascenso a otra persona. Hice solo una cosa, revisé sus proyectos y encontré 5 millones de razones para mandarlo a prisión. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el video de la izquierda. Gracias por